Buenas tardes. Muchas gracias por asistir a este cuarto conversatorio de la Academia de la Industria. Hoy hablan los ingenieros físicos y tenemos 5 invitados que son egresados de ingeniería física y pues en este momento se van a presentar. Eh, por favor, no sé, en orden. Daniel, yo los tengo Buenas aquí. tardes, ven acá, hágale. Bueno, mi nombre es Daniel Fonnegra, soy ingeniero físico, tengo una maestría en matemáticas pues, aplicadas ahí en la Universidad Nacional también. Y estoy viviendo en Alemania, trabajando para una empresa de software. Ahorita les cuento más. Listo, Catalina. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Catalina Hurtado, soy egresada en Ingeniería Física, tengo una maestría en Ciencias Físicas de la Nacional también. Estuve realizando diferentes estudios complementarios a la Ingeniería Física, buscando más interdisciplinaridad, esa palabra que nos dicen tanto en la carrera, como gestión de proyectos, he estado también en tema de software, machine learning, metodologías ágiles, innovación, bastantes estudios respecto a las habilidades blandas que llaman, economía, finanzas, y todo esto pues con el fin de conocer más respecto a la vida, no tanto a un tema laboral, sino más a la experiencia de vivir, en sí, ser un ser humano y estar inmerso en la sociedad y en el sistema en el que vivimos. Muchas gracias. Katy. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Katy Gómez, egresada de Ingeniería Física ya hace un ratico. He estado más dedicada a la industria, he realizado estudios complementarios también en metodologías ágiles, nube, AWS, Azure, temas de infraestructura en tecnología. Esa es como mi área de desempeño actualmente. Jaime. Hola, muy buenas tardes. Yo soy egresado del año pasado, 2020. Comencé en la industria desde el 2018. Empecé entrando como desarrollador. Fui escalando en diferentes áreas y en diferentes lenguajes hasta que al día de hoy ya me dedico más que todo a lo que es infraestructura y arquitectura en la nube. Cierto, he realizado estudios complementarios, certificaciones en AWS. Y al día de hoy, pues, aparte de estos estudios y eso, he estado también buscando dónde continuar con mis estudios en física, que me gustaría ya continuar con una maestría. Y aparte de eso, pues también he estado en unos estudios de habilidades blandas que me han parecido pues, necesarios en la industria. Y Sebastián. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Sebastián Quiseno. También soy egresado de la carrera de Ingeniería Física. Tuve la oportunidad de estar investigando en Canadá. Después de eso, pues me dediqué a la industria. Empecé como desarrollador también web. Posterior a eso, empecé a trabajar en el área de ciencia de datos y ahora estoy liderando el área de ciencia de datos en Mattel. Muchas gracias. Bueno, se me olvidó presentarme. Yo soy Samuel Ignacio Zapata Valencia, ingeniero físico y actualmente estoy estudiando la maestría en ciencias físicas. Bueno, y en el chat nosotros tenemos unas preguntas preparadas, pero los que tengan preguntas como para hacerle a los invitados pueden dejarlas en el chat y las vamos leyendo de acuerdo a pues, quién se siente más como apropiada, se puede apropiar más de la pregunta. Entonces, comenzamos con las preguntas que teníamos preparadas. Eh, ¿Por qué escogieron la carrera de ingeniería física y qué expectativas tenían al iniciarla? Para esta pregunta, me gustaría preguntarle a Katy. Bueno, ¿por qué ingeniería física? Cuando yo finalicé el colegio, cuando terminé el colegio, en ese momento para mí era muy
pues eran muy, no conocía la carrera, no sabía que existía, no tenía pues un buen panorama de carreras o profesiones a ejercer, las más comunes, y cuando vi las opciones en la nacional, vi esta carrera y me causó mucha curiosidad y la combinación entre ingeniería y física me llamó la atención e hizo que la pusiera entre mis opciones y candidata pues para presentarme en la nacional. Yo siempre pues en el colegio me destacaba en las áreas de las ciencias naturales, pues física, química, matemáticas, entonces vi afinidad por esa parte, pero yo lo quería más aplicado en la industria, entonces vi que la ingeniería le daba ese enfoque, por eso la elegí. ¿La escogiste de primera o de segunda opción? Bueno, yo la elegí de segunda. Eso fue algo curioso porque yo la elegí de segunda porque no la conocía. Yo estudiaba en un colegio comercial, entonces yo buscaba como primera opción ingeniería administrativa. Y puse ingeniería física por lo que les comentaba mi afinidad con las ciencias y no sin conocer qué hacía un ingeniero físico, me atreví a elegirla como segunda opción. Cuando ya ingresé a la carrera y en el primer semestre vi introducción a la ingeniería física, ahí tomé la decisión de que quería estudiar ingeniería física. Me parecía muy interesante cuando nos exponían las diferentes líneas de profundización y lo que contaban los ingenieros físicos que ya estaban haciendo o ejerciendo algo en alguna de esas líneas. Entonces me llamó mucho la atención y ahí me enamoró. Entonces decidí quedarme. Acá, ¿no? Y cuando ustedes vieron también materias administrativas en ese entonces, Sí, pero y cuando, eran libre elección, pues no, porque en eran más este bien momento poquitas. están como electivas y no te pareció como me hubiera ido por ese lado, en ningún momento dudaste. No, no. Siempre firme, aunque en ese momento, eh, creo pues para ese año, yo inicié la carrera en el 2008. Creo que en ese año todavía eran muy poquitos, si mal no recuerdo, muy poquitos ingenieros físicos graduados, casi que uno o dos en en la industria, casi todos los que uno veía graduados estaban en la academia, habían seguido haciendo la maestría en física. Entonces era bastante complicado explicarle a la familia que querías estudiar ingeniería física, porque pues siempre hacen la pregunta, ¿qué hace el ingeniero físico? Y en ese momento no, pues uno responde basado como en lo que conocía, en lo poquito que conocía en ese momento de la carrera. Listo, muchas gracias. Y esta misma pregunta, Daniel, ¿por qué escogiste la carrera y qué expectativas tenías al iniciarla? Mm, yo ni siquiera escogí la carrera de primera, entré a ingeniería mecánica. Realmente entré a ingeniería mecánica más que todo por presión familiar. Pero no presión pues intensa, solamente era como, pero es que física. Y yo no quería tampoco entrar en ingeniería física, o sea, quería entrar a física pura en la Antioquia. Entonces, de uno de los comentarios que, física, para trabajar en el planetario, o sea, ese tipo de cosas pues que se salen del contexto, obviamente pues digamos que es lo que, o la información a la que tiene acceso mi familia, pues que no tuvo acceso a educación superior, entonces pues, o que no estaban en nada relacionados con la física. Eh, entonces pues era el concepto que ellos tenían de un físico y al final pues un pelado de colegio que va a saber también. O sea, uno solamente está ahí como ilusionado, que nota saber de las estrellas y uno no sabe pues qué es lo que es realmente la física. Entonces estuve 6 semestres en ingeniería mecánica, pero siempre como pensando en física y, y no sé, seguía viendo, empecé a ver materias empecé a tomar mis optativas de ingeniería física, entonces veía física moderna, física cuántica, y como que le metía más moral a esas materias que a las de mecánica. Entonces ya el sexto semestre yo dije, me voy, pero siempre estuve como alineado por el lado de la física pura. Esa fue como la principal razón para cambiarme. ¿No? Yo sé que ingeniería física pues no es física pura, pero tampoco quería volver a empezar desde cero.
Es como lo más cercano que podía tener para no empezar desde cero, pero hacer lo que quería era ingeniería física. Esa fue pues la principal razón por la que entré a la carrera. Listo. Y desde los lados, pues desde esas partes desde cuando entraste a la carrera te empezaste a ir por las líneas de física teórica. Sí, todas las materias de Sánchez y siempre está... Sabes que el cambio a la industria fue prácticamente, sucedió ya cuando estaba graduado. Pues yo en mi mente todavía quería eh, estar por el lado de la física pura, pero, pero al final ya graduado fue que empecé a cambiarme. No sé si quieren que les cuente ya o de pronto en otra pregunta por qué o qué. ¿Por qué te cambiaste? Sí, eso, porque me De una dejé de vez. ser teórico de una vez. Sí. Ah, Ah, no, espérate, en la otra, más sí, ok, bien. mejor en la otra. Pero sí quiero preguntar, vos también tienes maestría en matemáticas. Sí, ¿Cómo fue eso de una maestría en matemáticas? Y, y pues en no, algún momento dijiste como me hubiera mejor pasado a matemáticas. no, a mí yo la verdad siempre, siempre como en la carrera, yo creo que los que nos tiramos por la línea de teórica siempre sentimos una afinidad fuerte con los matemáticos. También de pronto porque como que hay muchas cosas, cuando uno se mete en la pureza de la física, se da cuenta que hay muchos detalles matemáticos que no están tan bien hechos, y uno como que quiere entender cómo se hace, cómo lo hace un matemático de verdad. Eh, entonces, siempre tuve como mucha afinidad con los matemáticos, pero es dentro de mi amor por la física. Entonces Mm. decidí como para no tener que escoger entre física y matemáticas, decidí hacer la maestría en matemáticas. ¿Y Pero por qué no? aplicadas porque ya tenía una inclinación, ya en ese momento estaba empezando a inclinarme por la industria. Ya. ¿Por qué no doble titulación? Uf, no sé, no sé, yo creo que nunca consideré la opción yo creo que siempre me ha gustado mucho, o sea, a pesar de que me ha encantado siempre estudiar y meterle toda la moral, también me gusta mucho como tener tiempo para mí. Entonces, una doble titulación me parecía mucho, pues mucho que no sentía que iba a tener tiempo para lo. Pero sí, obviamente uno sí lo considera, que no tener una doble titulación, pero sí quería como tener mi tiempo de relajar. Listo. Bueno, eh, para la segunda pregunta es un poquito más tirada a, ya entramos a la carrera, ahora vamos a salir de la carrera. Entonces, cuando se encontraban finalizando el pregrado, ¿cómo veía el panorama laboral de un ingeniero físico en la industria? Que pues, es como una gran preocupación para las personas que están en este momento saliendo de la carrera y no tienen idea qué hace un ingeniero físico y además no se han enfrentado nunca a entrevistas, entonces cómo se enfrentaron en las primeras entrevistas de trabajo y cómo llegaron allá diciendo es que yo soy un ingeniero físico y usted me tiene que contratar porque me necesita. Entonces, para esta, Katy, Bueno, sinceramente cuando yo me gradué, yo quería trabajar, o sea, no, yo tenía las dos opciones, seguir la maestría o buscar algo en la industria. Lo primero, lo que se me facilitó más fue empezar como profesora, porque yo me gradué en el 2013 y para ese entonces una oferta laboral no era difícil encontrar, o sea, yo nunca, o sea, en lo que busqué, nunca encontré una oferta que dijera buscamos ingenieros físicos. Entonces eso como, bueno, ¿qué hace un ingeniero físico? Yo para qué me preparé, en qué puedo trabajar acá en mi ciudad. Entonces buscando en esas ofertas no encontraba alguna que encajara con el perfil que tenía o que yo encajara en los perfiles que publicaban. Entonces para mí fue muy complicado enfrentarme a el mundo laboral en cuanto a encontrar esa oportunidad o esa primera oportunidad, porque lo más complicado es encontrar la primera oportunidad que te abre las puertas y es donde empiezas a adquirir la experiencia. Yo creo pues que esto no es un tema que solo nos pasa a los ingenieros físicos, sino a todo profesional, y es que cuando nos graduamos, la mayoría, y si solamente nos hemos enfocado a estudiar y estar en la academia, y toda nuestra experiencia está en la academia, cuando nos graduamos estamos en cero experiencia.
Y cuando se buscan las ofertas, siempre buscan una persona muy preparada, el típico futbolista, el que, pues o sea, el que es defensa, arquero, delantero, ese ejemplo. Entonces yo encontraba era eso, buscar una persona que tuviera experiencia en muchas cosas, no basaba como, bueno, que tengas estas competencias, sino que tengas experiencia en esto. Entonces, si bien uno en la carrera puede adquirir experiencia, conocimientos en muchas de esos campos que encontraba, no contaba como una experiencia laboral, entonces eso complicaba encontrar una oferta. Además de que no había algo explícito, ingeniero físico, que encajara con el perfil que uno formaba en la academia. A mí que me facilitó, que me ayudó, esos amigos que ya se fueron abriendo campo. Entonces, referencias. Bueno, tenemos una vacante acá, pues tengo una ingeniera, de pronto pues si puedas recibirla y capacitarla, estar en la disposición de capacitarla. O sea, realmente yo ingresé en una empresa pequeña de la ciudad que da soporte en infraestructura tecnológica y pues ahí me abrieron las puertas y me permitieron adquirir la experiencia que en ninguna otra parte me lo permitían. Entonces fue mi escuela. Ahí fue donde me enseñaron y me permitieron formarme como ingeniera en la industria. Muy interesante. Eh, También, Daniel, ahora sí nos puedes contar cómo fue ese cambio a la industria. Mm, eh, no fue. Tenía acá pues, la pregunta era, ¿cómo fue salir a la industria y Sí, ¿cómo cómo, cómo veías el cómo veía panorama el panorama? saliendo? ¿Y cómo te vendiste? ¿Cómo te contrataron esa primera vez? O esas primeras veces. Yo creo que uno, pues en general, cuando uno sale de ingeniería física no tiene ni la más mínima idea de qué va a hacer, porque en realidad uno como que sabe muchas cosas, pero cuando uno se enfrenta a la industria de verdad, ya la industria tiene unos detalles muy técnicos y muy específicos, y uno generalmente sabe solamente como más o menos por encimita, pero no tiene ningún stack tecnológico en ninguna industria. Lo que siento que sí nos caracteriza a los ingenieros físicos es como que tenemos mera moral para todo. Como que aprendemos una cosa y como que si la cosa es científicamente interesante, no importa si está relacionada con la física, si de pronto, por ejemplo, los algoritmos que tienen pues tienen una estructura más allá de simplemente escribir código. Uno empieza a ver estas estructuras y le empieza a parecer emocionante como por tener esa sangre de ingeniero físico. Entonces, yo creo que muchas veces uno trata de forzarse mucho a decir, como ve, ¿qué quiero hacer como ingeniero físico? Y por ejemplo, en mi caso, pues lo que pasa es que salió mal, porque yo salí de una con la mentalidad de, uy, no sé, quiero trabajar en microcontroladores, mera nota como haciendo robots, pero la oferta es muy limitada, muy poquitas empresas, o digamos que para uno encontrar específicamente lo que uno quiere, ya bien difícil que es conseguir trabajo. Para uno conseguir trabajo en lo que uno quiere es bien complicado. Entonces lo que me pasó a mí fue que cuando salí de la carrera salió una oportunidad, ahí Mónica la mandó, es que para trabajar en bolsa. Yo, ni siquiera, yo no sé, yo siempre como fui tan de la línea de física pura, siempre obviamente pues yo no sé, o lastimosamente en ese momento tenía creo que el ego muy alto, entonces uno tiende a disminuir las otras carreras, o sea, lo que es física es una ciencia superior a todas las ciencias, entonces yo decía, no, pues nunca me imaginé trabajando en el sector financiero, pues seguro por ese ego que no maneja, pero igual mandé la hoja de vida, yo, pues vamos a ver ahí, a ver qué pasa. Y al final eso terminó pasando, pues inesperado, y entré a trabajar en la industria financiera. Eh, y encontré pues un mundo súper emocionante, entonces ya en la industria financiera también podía ser feliz como físico porque tenían un montón de modelos, eh, y hablaban de conceptos como momentum,
como minimización de la energía, pero, o sea, la gente no hablaba de eso, pero uno se ponía a leer libros de finanzas y uno empezaba a asociar las ecuaciones con los conceptos que uno conocía de física. Entonces yo dije, "Ve, me pareció súper emocionante", y después de eso terminé en la industria del Internet of Things y ahí también lo mismo. Empecé a desarrollar software y empecé a construir APIs y a desarrollar algoritmos de Machine Learning y todo era todo emocionante. Entonces yo decía, ves, todo lo que me compliqué para pensar qué era lo que quería hacer, sabiendo que yo quiero hacer de todo, y ya la industria fue la que me fue llevando por lo que, pues la industria lo termina uno inherentemente ganando experiencia en una línea, y si a uno le gusta esa línea, pues uno sigue por ahí. En algún punto quería cambiarme ya a la línea de ciencia de datos, no porque esta me pareciera aburrida, sino porque ciencia de datos también me gustaba, pero ya era como, este man ya tiene 3 años de experiencia en software y 0 años de experiencia en ciencia de datos. Entonces ya era como volver a empezar o seguir ahí. Y la verdad es que el tema del software es súper interesante, por lo que les digo. También tiene toda la pasión científica que uno le mete, como todo ese proceso de descubrimiento y de exploración y de construcción que uno, que uno arma en la física. Existe como en todas las industrias. Entonces yo creo que muchas veces uno trata de alinear mucho lo que quiere hacer, sabiendo que de pronto ese pensamiento está sesgado por lo que uno conoce. Si no se ha dado la oportunidad realmente de conocer todos los campos súper interesantes que existen en el mundo. Entonces yo creo que esa oportunidad es una oportunidad que los ingenieros físicos deberían tomar, porque no mucha gente tiene esa capacidad de apasionarse por tantas cosas al tiempo. En esa convocatoria Ajá. del Bolsa que llegó a la escuela, pedían específicamente un ingeniero físico. No. Ah. ¿Qué, qué pedían? Afortunadamente, como que no pedían nada. Era como, necesitamos a alguien bacano que sepa cosas científicas y que nos aporte ciencia acá, porque pues acá no hay nadie como que haga eso. Solamente hay gente financiera. Entonces la convocatoria era súper abierta. Era como, necesitamos algo distinto a lo que ya hay. Ya. Y una pregunta que está relacionada con esto, ¿cómo te diste a conocer en el área de las IoT? Internet de las Mm, cosas. un amigo me recomendó. Estaba Yo estaba en esos momentos como haciendo cursitos de ciencia de datos, porque quería pues ir por esa línea. Y un amigo, me- yo me mantenía hablando como de ciencia de datos con un amigo. Me dijo, lo conocen, David Sepúlveda. Eh, y, y el dueño de Ubidots, que es la empresa, le preguntó, hey, ¿me recomiendas a alguien queremos empezar también con un área acá de ciencia de datos? Y me recomendó a mí y tuvimos una entrevista y ahí resulté. ¿Qué pasa? Al final, pues, ellos tenían ganas de empezar algo de ciencia de datos, pero es una startup, entonces uno en una startup termina hasta sirviendo tintos. Eh, entonces al final me tocaba hacer software, un poquito de ciencia de datos, software, un poquito de ciencia de datos. Ya. Para responder la otra pregunta de cómo empezar ay, se me perdió. ¿Cómo empezar a obtener experiencia laboral en el área sin estar en la etapa productiva? ¿Alguien quiere responder en eso? Para pasar Hay varias preguntas, sí. ¿Cómo se... Pues yo ahí puedo aportar algo, y es que hoy en día a través de las plataformas como Torre, hay muchos servicios, hay muchas ofertas que son, ¿cómo decirlo?, que son por cierto tiempo. Entonces, así tipo freelance, donde te toca desarrollar pues, todo remoto, algún software, algún algoritmo, algún proceso, y entonces te pagan por eso y vas obteniendo experiencia
más que todo en el lenguaje, en cómo se hacen las pruebas de código, estás mirando un poco de eso, entonces lo podría hacer de esa manera. Porque uno puede desarrollar, pero cuando uno desarrolla, llegan y le van a evaluar el código, te dicen, no, que necesitamos que tenga estas pruebas, que cumpla estas pruebas, que cumpla otras pruebas que pueden ser pruebas de carga y así. Entonces se empieza a decir que se empieza a crecer un poco el código para poder satisfacer todo eso. Entonces no solo ya desarrollo, sino que toca empezar a mirar otros frentes. Listo, entonces ya, pues digamos que para que soportar una prueba de carga, entonces necesitas una infraestructura y que viene una arquitectura escalable y todo eso. Entonces, uno empezando por ese mundo va conociendo los conceptos, no tanto que los practique, ¿cierto? Pero sí irlos conociendo y ya cuando salgas a la industria, pues te va a ser más fácil responder una entrevista, te va a ser más fácil hablar con el entrevistador cuando te hagan la prueba técnica, todo eso. Muchas Pues gracias. a través de Torre tiene ahí unas ofertas. Listo, torre.co. Samuel, yo también quisiera aportar algo ahí, y es que, por Dale. ejemplo, en el área de ciencia de datos, ahora hay un montón de competencias, entonces salen competencias de empresas o competencias, por ejemplo, en Kaggle, pueden entrar a este tipo de plataformas donde pueden encontrar retos y pueden empezar a hacerlo. Ustedes no tienen que, pues, que ser graduados para hacer ese tipo de cosas, entonces también les puede dar experiencia, y si de pronto ganan pues, una competencia, obviamente la hoja de vida pues va a valer mucho sin importar que tenga o no digamos, un pregrado. Gracias. Listo. Entonces, continuando con las preguntas, eh, ¿qué técnicas, qué técnicas o habilidades y habilidades blandas del pregrado les han servido en el mundo laboral? ¿Y cuáles otras no les enseñaron en el pregrado y han visto que son súper necesarias a la hora de pues, estar ya fuera de la universidad? Para esta le voy a preguntar a Catalina. Listo, bueno. Pues si bien todos pasamos ahí por los talleres y ahí se aprenden ciertas habilidades, eh, debido como a la forma en la que afrontamos las actividades que nos ponen allí, pues no todos pues vivimos de la misma forma, es muy diferente si tú dices voy a ir a estudiar un taller de tal tema, a, a que voy a enfrentarme a una actividad y voy a ver si esta actividad me nutre o me ayuda a desarrollar cierto tipo de habilidad blanda. Entre las habilidades blandas que yo recomiendo sobre todo es el autoconocimiento, o sea, busquen actividades eh, comunes, tradicionales o un poco más, pues como más alternativas que les permitan ir más adentro de sí mismos, porque si bien aquí estamos como seres humanos buscando una actividad laboral para desarrollar, eh, pasan muchísimas cosas afuera. Puede que ya después no tengas trabajo. ¿Cómo enfrentas tú una situación cuando te echan de un trabajo? O cuando decides renunciar porque está aburrido, ¿cierto? Por ejemplo, Daniel que dijo, no, pues me voy de mecánica y ya. Eso hace parte de ese crecimiento personal. Entonces, hay que nutrirlo bastante, hay que trabajar mucho, hay que ir a esas sombras, hay que ir a esas partes oscuras de uno mismo, encontrarse y decir, bueno, así soy yo, esta parte me gusta, esa parte debo trabajarla, esta otra parte me sirve. También cuando ustedes ya están como bien ubicados, devengando un salario, o si se fueron por el camino propio, pues si montaron un emprendimiento o así. Hay algo que sí les recomiendo a todos, incluso a las personas que no estudiaron ingeniería física, sino otras materias, y es que estudien sobre finanzas, sobre el sistema financiero en el cual vivimos, para entenderlo, sobre las finanzas propias. ¿Por qué? Porque ustedes empiezan a ganar, les empieza a sobrar plata, les sobra 1 millón, 2 millones, 3 millones, y usted dice, pues pucha, ¿qué hago con esto? Me lo gasto, lo invierto bien, invierto en este país, invierto en otro país. Cierto, entonces un montón de situaciones
que de momento no las tenemos presentes. O sea, yo cuando estaba estudiando tampoco, nunca me lo pregunté. Y ya después cuando uno empieza a tener ingresos, entonces ya ahí, bueno, ¿cómo reparto mi plata? Y parte de eso es que somos personas, más allá de ser ingenieros, sí, somos personas. Entonces yo sí le recomiendo esas dos cosas. El autoconocimiento y el estudio sobre las finanzas en el tema personal y en el tema del sistema en el que vivimos, la mayoría que estamos aquí, que es el de Colombia. Muchas gracias. Y Sebastián. Listo, parce, a ver. Yo pienso, digamos que las habilidades blandas son incluso más importantes que las duras, por lo menos en la vida, en la vida, no solamente en la industria, sino en la vida. Creo que como veíamos ahorita, incluso muchos de nosotros encontramos trabajo porque teníamos un amigo, nos recomendaban, entonces también hace parte como de ese socializar. Entonces creo que ser el más teso o el que más sabe de algo no es garantía de que pues, te vaya a ir bien, sea en un trabajo, sea en la vida, ¿cierto? Entonces creo que las habilidades blandas son muy, muy importantes y creo que definiría una que es como la que yo pienso que es más importante y es, bueno, trabajo en equipo, pero más que trabajo en equipo es como afinidad, o sea, desarrollar afinidad tanto en la industria donde estés, que tu cultura se adapte a la cultura de la empresa y no solamente la de la empresa, sino la de los equipos al de tu equipo con el que vas a trabajar inmediatamente y no solamente el tuyo, sino con otros, porque posiblemente vas a tener contacto con otros equipos. Entonces creo que todo lo que deriva como de esa socialización, de ese trabajo en equipo, aunque no viendo el trabajo en equipo como juntar lo que hace cada uno y con eso tenemos un resultado, no, sino más como convivencia, porque creo que es ahí donde está el reto. Lo que decía, por ejemplo, ahorita con Negra es súper importante. Creo que, eh, yo no sé, a mí también me pasaba cuando uno sale de una carrera tan, digamos, con un componente científico tan alto, uno cree que se las sabe todas. Y yo creo que ese es el primer, como que el primer muro contra el que uno se estrella, y es que no, hay muchas cosas que no sabemos y en realidad no sabemos tanto como creemos. Entonces, la parte del ego creo que es una de las cosas que hay que derrumbar antes de empezar también como en el mundo laboral y en la vida, pues en general. Aparte de eso, todo lo que tiene que ver con habilidades comunicativas, cómo nos expresamos, cómo, digamos, hacemos entender algo a las personas de una manera no técnica. En el caso mío, que pues trabajamos en ciencia de datos, nosotros frecuentemente estamos hablando con gente que no es técnica, gente del proceso, con el director general de la empresa, con directores de la empresa, con líderes, con operarios. Entonces, es saber comunicarse con todas las personas y hacerles entender de alguna manera fácil cosas que son difíciles y cómo entregar un resultado no a partir de la matemática o de un modelo de lo que sea, sino de lo que ellos necesitan al fin y al cabo, o sea, cosas muy puntuales para tomar decisiones, porque al fin y al cabo ellos son los que toman decisiones con base en los datos. Eh, También creo, digamos, que ahorita mencionabas que aprendimos, digamos, habilidades blandas de pronto también y duras en la carrera. De pronto yo pienso que habilidades blandas, creo que autonomía, creo que todos somos muy, muy juiciosos, muy responsables. Creo que en general el que salga de la Universidad Nacional tiene que ser muy responsable y muy juicioso, porque si no, no se gradúa. Entonces, creo que esa es una de las cosas muy, muy importantes, la responsabilidad y la autonomía. Digamos que ya habilidades como duras que me hayan servido de la carrera como tal, creo que la parte matemática, digamos que el pensamiento analítico, no tanto las habilidades computacionales, porque siento que la carrera no enfoca mucho la carrera en desarrollo o en programación, creo que está muy enfocada hacia el lado de la instrumentación, pero creo que eh, la parte básica de la programación le da a uno pues como la idea para aprender tanto otros lenguajes, frameworks y otras cosas pues que uno necesita. Y también de pronto qué se necesita. Digamos que eso depende pues de dónde vayamos a trabajar. Yo veo a los ingenieros físicos, o así me los imagino trabajando en el futuro, es como en
en TI. Pues yo pienso que la mayoría van a terminar como por esos lados, hacia allá está tendiendo el mundo. Todo esto de la cuarta revolución industrial, pues creo que va a hacer que todos necesitemos habilidades digitales. Entonces creo que se necesita saber programar, es fundamental. Creo que cualquier ingeniero en el futuro que no sepa programar, por muy teso que sea, no, pues va a ser difícil encontrar trabajo. Pues recomendaría también aprender cosas básicas de bases de datos, eh, pues no nada muy complicado ni muy teórico, pero cosas básicas del desarrollo, eh, y a ver qué más. No, creo que es básicamente eso. Daniel, ¿quieres complementar en eso que te vi comentando en el chat? No, es que ahorita creo que Juan Sebastián había preguntado, o sea, que es necesario, pues creo que eso fue justo cuando yo estaba hablando, no estoy seguro, que si es necesario desarrollar software sí o sí, o no, Ah, ya. es solamente como para responder eso que había preguntado, pero no sé si ni siquiera si la pregunta era para mí. Ah, ya. Listo. ¿Alguno quiere complementar habilidades que ustedes hayan visto que esos cursos que han hecho, que empezaron a hablar ahorita de AWS, por ejemplo, esos certificados, esas certificaciones, qué pena. No sé, nos quieren contar un poquito de eso. Hola Samuel. No, pues digamos que frente a las habilidades blandas que nosotros desarrollamos como tal en la universidad, digamos que nosotros en los talleres sí desarrollamos mucho lo que es trabajo en equipo, ¿cierto? Manejamos ahí lo que es comunicación, lo que es tolerar a la otra persona, pero cuando llegamos a industria, nos enfrentamos que siempre tiene que haber una cabeza, o sea, siempre tiene que haber un líder, de compañeros y eso, pero nunca se ve enfocado el papel de un líder del grupo, ¿cierto? No se ve como tal y no se define, ¿cierto? Puede que haya alguien que sí tome su rol, pero no está como tal definido. Ya en la industria está definido y eso ya viene con otras cosas. Entonces ya viene con, hay que escuchar órdenes, ¿cierto? Entonces se empiezan a generar varias cosas que uno no lo tiene como muy detallado en la universidad. Entonces eso es muy importante. Muy importante acá también es la ética. La ética, creo yo que nosotros debemos, pues, o sea, yo he visto en las industrias en las que he estado, he tenido la oportunidad de estar en varias empresas y he visto tantos problemas de ego, tantos, el ego, yo he visto personas que han renunciado solo porque no quieren estar con el compañero que tienen. He visto personas que se salen de la empresa solo porque no toleran ya al jefe, ¿cierto? Pero no es tolerar en forma de que el jefe sea malo, sino que es tolerar en forma de que no es que yo sé más que esa persona y yo por qué no estoy ahí, ¿cierto? Entonces, son varias cosas que yo he visto que se tienen que ir mejorando y que no se adquieren en la universidad. Listo. Yo quisiera ahí también complementar otra cosita que me hizo acordar ahí Jaime. Sí, total, lo de la ética creo que es súper importante y más si en algún momento llegan a trabajar con datos, porque creo que pues los datos ahora son poder en cierto modo y estamos teniendo acceso a muchos datos que mucha gente también muchas veces no se da cuenta. Bueno, digamos en la empresa que yo trabajo no, porque nosotros no captamos casi datos de las personas, pero en muchas empresas sí, desde que vos vayas a mercar te van a pedir un montón de datos y lo que hace detrás las personas con todo ese montón de datos es en cierto modo pues, delicado. Entonces también lo que dice Jaime ahí de la ética con los datos, al fin y al cabo lo que hay detrás de cada dato es una persona. Entonces creo que también hay que, como que manipular eso como con cautela. Y otra cosita que quería agregar y que podrían trabajar también incluso desde que están en la universidad es como el trabajo interdisciplinar. Difícilmente, a menos de que te recomienden para un trabajo y estés trabajando con otro amigo de la universidad o algo así, difícilmente vas a encontrar un trabajo donde estés con otro ingeniero físico. Creo que es bueno también como romper un poquito esa burbuja en la que estamos nosotros de la facultad, del cuarto piso y todo como entre ingenieros físicos siempre, y como también atreverse de pronto a coger asignaturas
incluso también de otras facultades, estar en contacto con otras personas diferentes, porque al fin y al cabo creo que eso te va a ayudar un montón cuando te enfrentes al mundo laboral, porque vas a entrar en contacto con, no sé, con gente como de todas las áreas. Entonces, saberte comunicar con todos va a ser complicado y como decía, muchas veces nosotros pensamos que todo el mundo como que tiene como ese mismo nivel de conocimiento y a veces es difícil comunicarse. Yo quiero decir algo más, Samuel, compañero, Dale. que me han dicho por acá que casi no estoy participando. Quería decirles también que hay algo muy bueno en los ingenieros físicos y es que nos imprimen mucha curiosidad. Si bien ya la carrera, pues por lo menos yo que la elegí como primera opción y decidida porque quería estudiar física, ya entraba con un grado de curiosidad bien grande. Es muy importante ahora en toda la industria y en todas las áreas de la vida que sigamos con esa curiosidad, es decir, que continuemos aprendiendo, porque eso precisamente nos permite estar innovando y nos permite estar al día en todas las, como todos los ámbitos nuevos que existen en el mundo. Por ejemplo, la ciencia de datos, cuando yo salí, pues no se hablaba nada de esto, y pues mira que aquí estamos, estas 5 personas y al menos 4 de nosotros ya están en ciencias de datos. Muchas gracias. Quería complementar lo que dijo Sebastián con una pregunta para Katy. Cuando llegó a trabajar a esa empresa donde la recomendaron, ¿cómo fue ese proceso de llegar? Y es que yo soy ingeniera física y vos dijiste que te capacitaron en esa parte, entonces, ¿cómo pues, te veían por los otros que no eran ingenieros físicos seguramente y que de qué otras carreras eran y qué decían, no sé? Bueno, esa primera experiencia laboral fue en una empresa más bien pequeñita, entonces no tuve mucha interacción o no tuve muchos compañeros, más bien como 2 o 3. Entonces ahí, sin embargo, pues esas 2 o 3 personas, como un ingeniero físico, que hace un ingeniero físico, pero no fue pues como tan abrumador o como que se sintiera uno muy, como ahí, como el raro, ¿no? Sí, cuando llegué a mi segundo empleo, que ya, pues yo solamente he trabajado en 3 empresas. En mi segundo empleo llegué a Bancolombia como en modelo insourcing, entonces ahí sí conocí mucha gente y en ese momento aún todavía no conocían mucho de ingenieros físicos, pues realmente los compañeros con los que me rodeaban no conocían de ingenieros físicos. Entonces sí fue al principio un poquito complicado, pues no fue complicado, siempre como lo que mencionaban ahorita en ingeniería física, una de esas habilidades que a nosotros nos fortalece, pues o que formamos una de esas habilidades o aptitudes es el tema de la capacidad analítica. Entonces, esa formación, siempre ese conocimiento, esa capacidad de análisis nos ayuda en cualquier ámbito. Entonces, eso me sirvió y nunca pues me sentí como la rara, pero sí cuando sabían que era ingeniera física, no, pues eso nos tienen por allá, ¿qué? Ingeniero físico, ¿usted qué hacía aquí? Pero no fue más que eso, porque realmente eso, realmente la experiencia es como las ganas de uno querer, y eso que decía también ahorita Cata, somos muy curiosos y la pasión por aprender y hacer muchas cosas, eso creo que nos ayuda en cualquier lugar al que lleguemos. Entonces eso es como lo más importante, la pasión, la curiosidad, la capacidad de análisis y eso nos permite formarnos en múltiples competencias. Entonces eso fue como lo que me sirvió a mí en los lugares a los que llegué. Muchas Samuel, gracias. Hola, yo creo que sería bueno, par, si de pronto respondemos una pregunta que hay por aquí, creo que tenemos dale. como, Bueno, como está bien. diferentes posiciones. Pues por aquí Hágale. preguntan que si alguna vez sintieron que estar en un grupo de investigación tenía peso en la hora de buscar trabajo en la industria. Pues yo al principio pensaba que sí, digamos que obviamente pues yo seguí por el lado de la investigación, aunque luego me salí. Digamos que yo pues empecé mi primer trabajo igual en Matelsa, pero en otra cosa diferente, pues en desarrollo. Pero cuando yo me presenté en la entrevista técnica, me preguntaron como qué proyectos había hecho alguna vez como de programación, ¿sí? Porque
incluso pues me estaban pidiendo algo web y yo llegué con, pues ya pueden imaginar los que saben de desarrollo, llegué con toda la interfaz gráfica y todo el proyecto que me hicieron en pues que me pidieron en MATLAB. Entonces hice todo en MATLAB. Pero tiempo después me di cuenta que me contrataron por eso, o sea, se sorprendieron, se dieron cuenta de que como era más difícil hacerlo incluso en MATLAB que coger un framework y empezar con cosas que ya estaban totalmente montadas. Entonces, a mí pues en el caso mío, sí me preguntaron como qué proyectos, donde pues, estuve programando y obviamente yo hablé de cosas de, no sé, análisis de señales, incluso en Canadá también estuve programando. eh, y varios proyectos que programé en la universidad y les gustó. Entonces creo que depende en qué hayas investigado y hacia dónde vas a entrar como a trabajar. Creo que uno siempre la hoja de vida la tiene que enfocar hacia lo que vas a hacer al lugar donde te estés presentando, o sea, la empresa. Si tú hiciste algo de programación alguna vez en la carrera, si por ejemplo hiciste una tesis que tiene que ver con inteligencia artificial o machine learning y vas a presentarte un trabajo donde necesitan, no sé, un ingeniero de machine learning, pues esa investigación te va a hacer. Pero si vas a presentarte, no sé, en algo totalmente diferente, por ejemplo, en metrología, y le dices que hiciste tu tesis de Machine Learning, pues no tiene sentido. Entonces creo que depende, pues, o por lo menos eso pienso yo, no sé qué piensan los demás. Sí, sí. O sea, sobre todo la parte de enfocar la hoja de vida, súper importante. Les cuento un poquito más o menos la historia de cómo terminé en Alemania. Eh, Entre muchas cosas, pues ya estaba por acá, pero estaba como estudiante de idiomas y decidí pues quedarme, pero no era posible. O sea, legalmente, no, según la embajada alemana no era posible. Para mí como que no me importó, yo empecé a mandar hojas de vida o sea, hojas de vida de verdad, estaba mandando 100 hojas de vida, 200 hojas de vida por semana y tenía como 4 plantillas distintas de hoja de vida. Entonces, cuando veía la empresa, más o menos le enfocaba a estas de ciencia de datos, entonces ponía más o menos, y, o sea, uno como cuando uno sale de la U, uno no tiene experiencia en nada, uno tiene que poner, mejor dicho, hasta, si usted le ayudó a calificar un examen a un profesor, ahí, el 2017 le ayudó a calificar examen a este profesor. O sea, uno pone todo lo que tenga porque no tiene mucho. Entonces yo empecé a mandar 4 hojas de vida distintas, con distintas descripciones muy enfocadas y al final pues una empresa le pareció interesante y terminaron pues ayudándome con el proceso de inmigración y todo para quedarme acá. Eh, y, y como para no desviarme mucho de la pregunta, yo siento que en realidad, más que todo lo que yo aprendí en la universidad, que en realidad nadie en la hoja de vida tenía que la tesis en Quantum Dots, que yo no sé qué, o sea, yo creo que el impacto que genera en la industria es pequeño comparado con lo que uno puede llegar a mostrar por las habilidades que adquirió en estas actividades extracurriculares. O sea, es más importante lo que uno muestra ya cuando están trabajando, que fueron habilidades que se consiguieron en un grupo de investigación, por ejemplo, trabajar en equipo, todo ese tipo de cosas pesan más que todo, no tanto en la hoja de vida, sino más que todo a la hora de empezar a trabajar ya, porque uno muestra que tiene habilidades, no solo pues de saber calcular la derivada de x a la 2. Muchas gracias. Eh, bueno, hay otra pregunta, no sé. ¿Ustedes llegaron bueno, no sé qué tan horrible es esta pregunta, ¿ustedes llegaron a sentir que no tienen algún rumbo en el mundo laboral porque no estaban enfocados en alguna línea de profundización como para seguir Uy, con ese tema? yo ahí, pues, yo la verdad, yo empecé por óptica, trabajando con Pedro, ¿cierto? Después de trabajar un tiempo con Pedro, me fui a trabajar con Marlon, en cuanto en Dots también, y entonces uno queda a trabajar en cuanto en Dots en la industria, ¿cierto? Entonces, yo la verdad no tenía como una en mente de qué iba a salir a hacer en la industria.
pero por esos días llegó una convocatoria de un conocido de Alcides que, que necesitaban un desarrollador. Y pues digamos que yo había programado en PHP en el colegio y había, por ahí sabía HTML y sabía bases de datos SQL y eso, y me presenté a la prueba y empecé ahí en esa industria. Pero digamos que fue más que todo como por suerte que llegó esa oferta o algo, porque yo no tenía ni idea de qué iba a ser al momento de graduarme. Yo todavía no tenía planeado, pues, seguramente hubiera digo directamente a la maestría o algo, pero el enfoque que yo tenía en ese momento no era como para la industria. Muchas gracias. Eh, bueno, continuando con las preguntas. Ay, perdón, yo Hola, también sí, quería decir algo ahí al respecto. dale, dale. Porque, pues, si bien la pregunta es como si, al revés, como si ustedes no han elegido una línea, pues si se sienten perdidos para el mundo laboral. A mí me pasó algo similar a lo de Jaime. Yo ya estaba en una línea, también estaba en óptica, y yo antes sentía que no iba a ser útil para el mundo laboral en la situación de Colombia, que no es un país desarrollador de tecnología, es un país de desarrollador de software ahora, pero en ese momento no. Entonces yo me sentí al revés. Yo sentía que si me seguía especificando por una línea de profundización y, iba a ser más difícil entrar al mundo laboral en Colombia, ¿cierto? Puede que ya en otro país sí pidan pues como ese tipo de conocimientos tan específicos. Listo. Muchas gracias. Ahora, para continuar con otra pregunta, bueno, aquí tenemos varias personas que han sido emprendedoras, que han creado empresas. Entonces, pues les vamos a preguntar cuál ha sido como la experiencia en ese caso y cuáles han sido los retos más grandes que han tenido que afrontar en esa creación de empresa. Y empecemos con Sebastián. Eh, Parce, en cuanto a los retos, creo que digamos que, bueno, uno de esos fue la pandemia. Creo que eso afectó demasiado y creo que va a ser otra vez un reto, igual digamos que retomar esa parte. Eh, También creo que es un reto encontrar como un equipo con el que pues con el que te sientas cómodo trabajando y con el que compartas no solamente como una pasión, sino una obsesión. Siento yo que emprender requiere algo adicional, por ejemplo, a trabajar y es como sentir mucha pasión por lo que estás haciendo y como te digo, pues tener un equipo con el que te sientas muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque vas a pasar, no sé, fines de semana festivos, trasnochar, o sea, salís de un trabajo y coges tu trabajo, pues tu emprendimiento. Entonces creo que la pasión ahí es muy clave, creo que es algo que hay que tener cuando uno va a emprender y es pasión por lo que hace. eh, sí, y eso al final se termina convirtiendo como en una obsesión. Y el equipo con el que estás trabajando. También me pasó mucho al principio de que, digamos, todos vamos a ritmos muy diferentes y creo que a veces el haber estudiado en la Nacional, incluso esta carrera, lo hace ser a uno muy exigente, lo hace ser uno muy exigente con uno y con los demás. Hay que entender que todo el mundo no tiene otras habilidades y que todo el mundo no va al mismo ritmo que uno. Entonces creo que es saber también cómo delegar o, digamos, repartirse el trabajo entre todos y, y qué más. Y nada, yo creo que eso es como lo más importante y creo que son también retos. En esa parte ahí, creo que fuiste vos el que dijiste ahorita lo de que nosotros nunca teníamos líderes en los talleres. Yo creo que O fue Jaime. creo que fue Jaime. De todas Creo que formas, fue Jaime. ¿cómo Dale, es dale. ese proceso o a Jaime también? ¿Cómo es ese liderazgo? Entonces, ¿lo asumiste vos, no lo asumiste vos? ¿O había otra persona que estaba en esas? ¿Eso es para Jaime o para mí? Para los dos. Ah, bueno, bueno. No, bueno, digamos que
lo curioso pues del emprendimiento mío es que, digamos que somos tres hermanos, entonces los tres estamos metidos en esto. No tiene que ver mucho con lo que estudié en la carrera, incluso pues es un emprendimiento, estamos creando una cervecería artesanal, y, pero obviamente hay muchas cosas que se aplican, hay muchas cosas que se aplican. Digamos que uno como, pues yo soy el menor, el menor de tres hermanos, creo que el mayor fue el que tomó un poquito más de liderazgo. Entonces creo que es más como por esa relación de hermandad que tenemos ahí. Pero pues, lo que acabo de decir que digamos que no aplico directamente la carrera, pues, no es verdad, porque por ejemplo todos los procesos que tenemos que usar son procesos que involucran sensores, instrumentación, electrónica, y todo eso lo desarrollé yo. Y digamos que otra parte mecánica, que esa parte no me gusta mucho, se la dejé a otro socio que es súper teso y tiene pues un taller industrial. Entonces, como que ahí nos colaboramos entre nosotros, pero también se aplican cosas. Muchas gracias. Entonces, Jaime, pues la misma pregunta. Usted. Ah, listo. O sea, no, pues yo tengo un emprendimiento que se llama Qubit, ¿cierto? Nosotros nos llamamos Qubit. Y digamos que Qubit nace como una empresa de desarrollo de software, ¿cierto? Con otros socios. Y en busca de proyectos para nosotros, o sea, estamos buscando proyectos para desarrollar, ¿cierto? Entonces resultamos con una firma de abogados, hablando con unos abogados, y empezamos con otro proyecto que se llama Mi Contrato. Entonces, Scooby es como ahí el papá a nivel de tecnología de Mi Contrato. Con Mi Contrato, digamos que ha sido un proceso bastante bonito. Al día de hoy ya conseguimos inversión, ¿cierto? Entonces hemos levantado ya inversión, tenemos otros socios que entraron y eso, y la empresa va bien. Pero para llegar hasta ese punto es muy complicado, la verdad. Son cosas que no te enseñan en la universidad por ningún lado. Por ejemplo, cómo contratar a una persona, ¿cierto? Pues obviamente no hablo del nivel legal de hacer un contrato o eso, sino que hablo del nivel de qué le vas a evaluar, ¿cierto? Entonces nosotros publicamos convocatorias y nos llegaban como 30 hojas de vida. Y pues digamos que yo ya que había tenido experiencia en la industria, que había tenido compañeros, nosotros, pues yo me sentaba en las hojas de vida y yo no, pero es que este man no nos va a aportar en esto, este no nos puede ayudar en esto. Y cuando llegábamos a la entrevista, llegamos y decíamos, listo, ¿qué le vamos a preguntar a esa persona? Y había gente que nos salía con cosas muy raras. Llegábamos, una vez está entrevistando yo a un man y le preguntaba, hey, y bueno, ¿y vos cuántos años tenés? Es que no, yo no sé. Y yo, ah, ¿cómo así? No, es que mi cumpleaños no es una fecha importante para mí, yo no le doy importancia a eso, que no sé qué. Y entonces digamos que todas esas cosas uno como, yo en ese momento no sabía bien cómo reaccionar, con qué seguir preguntándole, porque yo me quedé pensando y yo, bueno, este man, entonces este man que si es así, ¿será que ella es buen desarrollador? ¿Será que no es será que puede ser muy buen desarrollador, pero las habilidades blandas son muy nulas? Entonces eran muchísimas cosas. Llegaba gente que se la daba de los más duros, no, pucha, casi que íbamos a contratar un semidios acá para la empresa, y cuando empezamos a hacerle las preguntas, corchados. Entonces, eso digamos que la contratación ha sido uno de los temas más difíciles. Uno contratar a una persona es más como, yo, o sea, de las personas que hemos contratado en la compañía de desarrollo es más como con las que yo he sentido como un feeling, yo no sé, como que siento que voy a poder compartir con ellos y que yo voy a poder hablar con ellos de una forma eh, tranquila, que les puedo decir las cosas y sé que las van a hacer. Entonces ha sido más por ese nivel, más, no tanto por su experiencia, no tanto por sus habilidades, ha sido más que todo por eso. Y ellos, digamos que las personas que en esta empresa han tenido su proceso de aprendizaje, entraron, imagínate que tenemos un desarrollador que es ingeniero civil, es ingeniero civil, y cuando entré a la empresa, sabes que Visual Basic. Y, y estaba estudiando astronomía en la UdeA. Pero el man se puso juicioso, aprendió el lenguaje y hoy va bien, ¿cierto? Pero, por ejemplo, una vez contratamos a un man que era ingeniero de sistemas y pues, el man se veía bien, hicimos una prueba técnica y le fue bien. Y cuando ya empezamos a ponerle, a asignarle actividades,
pues o sea, desde mi punto de vista, yo lo que veía es que el man buscaba y copiaba código de internet a ver si eso funcionaba. Entonces eso era un código que hacía una cosa, pero abajo tenía otro código que hacía la misma cosa de una forma distinta. Entonces, eso era muy complicado y ahora llega el dilema. Entonces, ¿cómo lo despide uno? ¿Cómo despide un empleado? ¿Cierto? Entonces, eso fue, digamos que despedir a uno de esos empleados fue muy complicado porque lo citamos, en ese momento ya estaba en pandemia y se puso a llorar en plena reunión. Nosotros ahí, y uno ahí cómo reacciona uno despidiéndolo y él de ahí llorando y todo. Entonces, eso, digamos que a mí me ha parecido muy difícil. A uno la industria, o sea, a uno la academia no le enseñar nunca esas cosas. Y eso es algo que nos ha tocado ir aprendiendo acá y pues digamos que al día de hoy vamos bien. Eh, ¿Qué más te cuento yo? Emprender es muy duro, eso te necesita muchas cosas, eso es un montón de papeles, pagar impuestos cada mes, eso es bien complicado, pero es satisfactorio, es muy emocionante, eso, encontrar que a las personas les gusta lo que estás haciendo, que se sienten satisfechas, que se emocionan, ¿cierto? Es muy, muy, muy bacano. Eh, Aparte de esta compañía, tenemos uno de los socios con los que pues, entramos ahí en la unión cuando se formó CUI, tenía otra empresa que era de Facility, ¿cierto? Esa empresa de Facility nos ha permitido conocer el desarrollo desde otro punto, porque ahí en el tema de Facility es más que todo lo que es mantenimientos para la industria, ¿cierto? Entonces, no sé, digamos la Universidad Nacional, además la empresa ahorita está hablando con la Universidad Nacional, necesita jardineros, entonces a través de esa empresa se le proveen los jardineros. Entonces también ha sido un relacionamiento un poco diferente porque ya no es relacionamiento a nivel técnico, sino relacionamiento con los técnicos de la compañía que ellos van, tienen que instalar ciertas cosas y eso. Entonces con ellos también es un trato diferente y también es algo que toca ir aprendiendo en el camino. Entonces ha sido ahí un largo proceso. Digamos que con esa empresa ya llevamos 1 año y 3 meses. Eh, se vienen grandes cosas, se vienen grandes cosas con mi contrato. eh, pues como te contaba, entró una inversión y próximamente viene otra inversión que con esa aspiramos a crecer un poco más a nivel nacional y ya poder buscar dónde expandirnos a nivel internacional. Eh, ¿Cómo se construyó mi contrato? Que ahorita me estaban preguntando por el chat. Eh, yo, frente a todo lo que pude conocer en la industria, en lo que estuve, digamos que yo empecé programando en Java. Yo empecé programando como desarrollador backend en Java con Mongo. Mongo es un motor de base de datos, ¿cierto? Y por ejemplo, hay algo que me parece importante a mí ahí enfatizar y es que un ingeniero de sistemas, pues te puedes sentar con un ingeniero de sistemas a hablar de bases de datos. Y ahí entonces él te puede decir, no, es que las bases de datos se pueden normalizar de primera, segunda, tercera, cuarta forma normal. Te pueden hablar de eso. Y al día de hoy hay una base de datos de Amazon que se llama Dynamo que no le puedes hacer eso. Puedes crear índices, pero no puedes hacer un indexado de primera, segunda forma normal. Es más, hay un modelo para la base de datos de Dynamo que se llama el single table, donde todo eso que te queman allá los ingenieros de sistemas no se usa. Entonces, digamos que eso es una ventaja que nosotros podemos tener, porque ellos se matan un semestre viendo bases de datos para para hacer indexar una base de datos SQL, pero nosotros hoy en día trabajamos, pues no estoy hablando de que todas las industrias, pero mucha parte de la industria hoy en día trabaja bases de datos no estructuradas, no SQL, donde ya eso casi no es aplicable. Entonces, es más cómo uno ordena la información. Por ejemplo, a mí me preguntaban de cómo resulté yo desarrollando, ¿cierto? Pues yo desarrollaba desde muy joven, yo trabajaba en PHP y eso, como les contaba. Pero otra cosa que me parecía importante acá y es, yo hablaba un día con Marlon sobre esto y él me decía, es que los ingenieros físicos son buenos desarrollando, es porque ellos desarrollan muy buena lógica en la carrera. Y es verdad, nosotros tenemos muy buena lógica a la hora de programar. Nosotros pensamos, como tenemos ese pensamiento ahí,
este pensamiento analítico, nosotros somos capaces de resolver el problema de formas muy eficientes, ¿cierto? Entonces, pues, siguiendo ahí, yo en toda la industria que estuve pasé por varios lenguajes y descubrí que pues, me sentí más cómodo con Node.js. Node.js para lo que trabajamos en arquitectura de mi contrato, que es una arquitectura serverless, que es sin servidor. Trabajamos todo en Node.js y digamos que Node.js es un lenguaje que es muy fácil de aprender, que es muy cómodo de trabajar porque tiene un motor que le permite hacer tareas asincrónicas muy fácil, porque hacer una tarea síncrona en Java te toca ir a declararla, decir que va a hacer una tarea síncrona, decirle con qué hilo la va a ejecutar. Digamos que acá no te toca hacer eso. Y yo creo que va a ser un lenguaje que va a dominar mucho la parada a futuro, y Rust también lo va a hacer. Para los que trabajan sistemas embebidos y todo eso, que les gusta el IoT, se pueden ir por esos lenguajes. Entonces, sería muy bueno que empezaran a estudiar esos lenguajes y que aparte de estudiar esos lenguajes, empezaran a estudiar sobre frameworks. Digamos que son esos marcos de trabajo que se desarrollan para que se acoplan al lenguaje de programación y facilitan la construcción de ciertos, o sea, digamos, no es una página web, entonces instalas un framework que te facilita la creación del HTML, que te facilita la creación de los estilos, que trae ya los eventos para generar acciones y cosas así, que es muy bonito. ¿Qué más decir ahí? No, yo creo que eso es como todo. Frente a mi contrato, mucha gente nos preguntaba que si nosotros éramos abogados, pero pues no, los socios nos asociamos con una firma de abogados y ellos son los que están ahí encargados de la parte legal, nosotros somos los encargados de la parte tecnológica. Listo. No sé cómo qué más Muchas sería gracias. importante de aclarar o que queda pendiente. Yo creo que lo vamos a preguntar a Catalina. Listo. Yo conocí a Catalina por José Pablo y José Pablo habla como que habla de las empresas de Catalina y de Catalina que ha emprendido. Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia emprendiendo? ¿Y cuáles son los retos más grandes a los que te has enfrentado en eso? Bueno, yo he estado más en emprendimientos y en academia que en industria como tal. Casi que pues esta es la parte donde puedo aportar más que en las otras preguntas. Sin embargo, en este momento ya no estoy en emprendimientos por un tema personal. ¿En cuáles emprendimientos estuve? Estuve en uno que no fue, pues no lo fundé yo, era una empresa de eventos en Medellín. Sin embargo, ahí pude recopilar cierta información que quiero entregarles en este momento, que es, por ejemplo, cuando un líder se toma el desarrollo del proyecto como tal, es súper complejo aportar. O sea, tiene como las otras personas ahí como para mandarla, no sé. Es muy complejo. Entonces, si alguno tiene un emprendimiento, pues que tenga precaución cuando es líder, que aprenda muchas cosas, que entienda que abajo de él está un montón de gente que está en función de que el proyecto salga adelante. Otro en el que estuve fue en el desarrollo de una plataforma de habilidades blandas, precisamente, por eso pues como aprendí tanto el tema. Y, y tuve pues unas experiencias diversas. No salió adelante tampoco el proyecto, un tema de inviabilidad económica. Y sucede cuando los socios no se ponen de acuerdo, no llegan a acuerdos, no hay claridad. ¿Por qué? Porque falta autoconocimiento. Entonces las personas primero quieren una cosa y después quieren otra, lo que decía Sebastián. Entonces poder juntar todas las ideas de las personas para que el proyecto salga adelante fue lo más complejo de ese proyecto. Y los ritmos, porque si bien como decían los compañeros, pues nosotros como ingenieros tenemos ya implementado en la mente como un tema de planeación de proyectos, por así decirlo, lo vivimos con los talleres, que es un tiempo, hay que desarrollarlo, hay unos pasos, hay un proceso de investigación y un proceso de puesta en marcha. Es un proyecto. Este proyecto de la plataforma también lo era, y sin embargo, muy complejo cuando se trabaja con otros tipos de profesiones, porque no manejan esos tiempos, no dicen
sí, me parece importante que vayamos determinando esto, que vayamos avanzando. Fue muy complejo, fue durante la pandemia también. Entonces, por allí el proyecto no arrancó. Importante allí también entender el tema económico. Nuevamente, yo les insisto con el tema económico porque ya entras a ser socio, entonces entras a entregar parte de ti, de tu tiempo y de tu dinero, aportar en un proyecto que según debe dar rendimientos. Entonces, ¿cómo evalúas cuántos rendimientos? ¿En cuánto tiempo debe haber un retorno de esa inversión? ¿Cuánto para cada socio? ¿Quién aportó más? ¿Quién aporta menos? ¿Cuánto es el intangible? ¿Cuánto vale? Si vendemos la empresa, ¿cómo la valoramos? Entonces, todo eso es un montón de temas que para un emprendedor es muy importante conocer porque no estamos hechos para hacer cosas pequeñas. Pues yo escucho a los compañeros y son proyectos grandes y yo sé que los que también tenía yo, pues también iban a largo plazo y a tener pues grandes rendimientos. Entonces, hay inversión, hay otros actores que entran allí, hay temas legales que no nos enseñan en la carrera, no nos enseñan. Y si bien por partes nos podemos asesorar en el espacio de emprendimiento de la universidad, pues hay que seguir aprendiendo y hay que entender mucho más del tema. Y el último proyecto, que es el que tengo con José Pablo, se llama Ciencia de otra manera. Este sigue andando, yo pues no estoy haciendo parte de momento con ellos por temas personales. Este sí era de básicamente IoT, ¿cierto? El desarrollo de la instrumentación para actividades, pues para empresas. Y la parte más compleja allí, pues el reto más grande, es el tema comercial. Lo mismo, no nos enseñan nada en la universidad y nosotros, pues, si bien los compañeros de pronto son más sociales y todo, hay personas que nos adentramos muchísimo en la dinámica de la carrera, que es de mucha autonomía. Entonces ya tú pierdes sociabilidad con otras personas. Sin embargo, pues es parte de los emprendimientos. Aprender a vender, aprender a ser comercial, decirle a las personas de esto les hace falta, esto lo necesitan. Y entrar también en el autoconocimiento a tener un equilibrio con el hecho de que tú vendes, pero no estás pasando por encima de los principios del otro ni los principios propios, porque también se ve muchísimo en la industria cuando está en el tema del emprendimiento que la comercialización es un tema de el que más venda, o a costa de quién, o a costa de los recursos del país. Entonces hay que aprender mucho, hay que aprender demasiado en el tema de las habilidades blandas en este espacio de los emprendimientos. Todos muy valiosos, o sea, experiencias muy buenas, nutren muchísimo, ayudan muchísimo al autoconocimiento y, y se necesita es una pasión muy grande para uno decir, voy a darle a este proyecto con todo. Muchas gracias, Catalina. Yo quiero agregar un poquito ahí un detallito rápido, Dale. para no alargar mucho la conversación. Y es que una de las cosas que también como para agregar ahorita lo que está dando Jaime, una de las cosas que me parece más dura de emprender es aprender a cobrar. O sea, uno saber cuánto vale el trabajo y uno está acostumbrado como a cobrar los talleres de la universidad. No, pero esto me demoro haciéndolo por ahí 5 horitas, entonces va a cobrar 100 lucas. Y uno ya, pero uno siente 100 lucas, de pronto me van a decir que no. Entonces no, mejor se lo voy a dejar por ahí en 40, para que me digan que sí. Y eso en la industria termina, porque, o sea, digamos que el emprendimiento que tuve con mi mejor amigo tuvo una etapa muy dura por eso, porque sentíamos que estábamos cobrando mucho. O sea, cobrábamos 5 veces más que lo que cobramos en la universidad. Pero igual, al final terminamos perdiendo plata y uno decía, pero ¿qué pasa? Y es que uno se da cuenta de que en la industria todos los proyectos tienen dificultades adicionales a los proyectos de la U. Uno hace un proyecto de taller
y el carrito funciona 5 segundos y ya 5, y ya el carrito a las 2 horas se puede destruir y no importa. Pero la industria pues tiene un montón de factores que uno no termina teniendo en cuenta y termina haciendo que lo que uno cree que se demora 2 horas en hacer, se termina demorando un mes o 2 meses o 3 meses. Incluso el primer proyecto que tuvimos en la empresa, que fue hace 3 años, apenas, ese fue el proyecto más fracasado, ese primer proyecto fue el más fracasado de todos y apenas lo vinimos a terminar ahorita. O sea, 3 años después, porque pensaba, y era un proyecto que cobramos ni les digo porque me da pena, pero, y apenas lo venimos a terminar. Imagínate, 3 años de trabajo en ingeniería para no ganar absolutamente nada y haber perdido una cantidad absurda de dinero, pues, y de tiempo. Eh, entonces yo creo que uno tiene que establecer mucho como un... Igual pues eso no es algo que uno pueda definir ya, y no es algo que yo puedo venir y decirles, vea, me van a cobrar así, porque eso viene de uno entrar y darse cuenta. Uno tiene que entrar, conocer la industria, mirar, a ver, es que hacer, montar un endpoint, yo pensaba que se demoraba tanto, pero es que no tuve en cuenta que también había que hacer test, que también había que hacer un despliegue, que había que hacer un montón de cosas. Y uno pensaba, no, solamente es que un endpoint son 10 líneas de código, 2 horas, 100 lucas, ya. Y esa yo creo que fue la parte que más nos demoramos en entender y por eso en algún momento estuvimos pues al borde de la quiebra, mejor dicho, estuvimos quebrados y ya poniendo plata de nosotros. Afortunadamente ahorita estamos bien, ya tenemos proyectos grandes, eh, pero ese de no saber cobrar terminó desencadenando muchas cosas malas, como por ejemplo que las empresas ya están acostumbradas a que no les cobrara barato y decían, ah, no, pero es que ustedes me cobraban 100.000 y ya me van a cobrar 1.000.000 y 1.000.000 sigue siendo barato. Entonces ese tema de aprender a valorar el trabajo de uno y aprender a estimar bien eh, los tiempos y los costos de un proyecto es súper importante. Muchas gracias. Eh, bueno, para finalizar, eh, ¿qué recomendaciones les dan a las personas que están empezando o a las que están terminando la carrera con respecto a esta carrera? Eh, no sé, Jaime. Hola. No, pues lo que les he estado escribiendo por el chat y todo es, primero que todo, enfocarse, buscar en qué se van a enfocar. Si deciden que van a salir a trabajar en tecnología, entonces, bueno, ¿yo qué quiero ser? Yo quiero ser un desarrollador front, yo quiero ser un desarrollador back, yo quiero ser un analítico de datos, o qué quiero ser. ¿Cierto? Entonces, si van a mirar eso, es enfocarse. Otra cosa que me parece importante ahí es el tema del idioma. Hoy en día el inglés abre muchas puertas en tecnología, remoto o no remoto, ¿cierto? En una compañía en la que yo trabajé, dos de los compañeros, uno se va a trabajar en Tesla desde Texas y otro está viviendo en Holanda trabajando en GitLab, ¿cierto? Entonces, y todo eso no lo han logrado solo por ser buenos desarrolladores, eso lo han logrado pues por manejar el idioma. Hay miles de convocatorias para uno trabajar remoto o desde ese país en tecnología y o sea, la gran deserción de muchas de las personas es el inglés, ¿cierto? Entonces me parece muy importante que las personas se centren en manejar un segundo idioma. Pero, pues lo decía Torrenegra que el problema de Colombia es que están los peores a nivel mundial en niveles de inglés, ¿cierto? Entonces hay pocos desarrolladores que trabajan remotos, pero esos pocos son los que saben inglés, ¿cierto? Hoy en día hay empresas gigantes en Medellín como Globan, ¿cierto? Como Team International,
¿Qué otras hay por ahí? Ay, no sé, que son un montón. Accent. Donde, pero Accenture no pide inglés. Eh, yo traen Accenture 1 año y medio. Ujú. ¿No pide inglés? Talos pide inglés. No, porque Accenture todos los clientes son acá. Son bancos. Sino Son, que como ellos tienen, es una empresa multinacional, pensaba que... pero no, pues, por ejemplo, yo en Accenture trabajaba para el Banco Itaú. Duan, pues, Duan Medina, trabaja ahí para el banco, pues, para Banismo, que es Banco Colombia en Panamá. Ellos, todos los clientes son nacionales. Y o hacia el sur. Hacia el sur me refiero a que tienen el Banco Central de Perú y así. Entonces, Accenture no requiere inglés. Pero hay industrias como sí, que sí, Talos que hay arriba de Accenture, en el piso de arriba, pues, es una empresa gigante que paga unos sueldos horriblemente gigantes, pero sus requisitos es inglés, ¿cierto? Entonces, pues me parece muy importante eso. Y lo otro es enfocarse para ser bueno en algo. O sea, yo no puedo tratar de estar en todos. La idea es, si yo voy a hacer back, entonces yo me voy a enfocar en el back. Voy a aprender estos frameworks, voy a aprender sobre estas bases de datos y me voy a dedicar a esto, ¿cierto? En el camino puedo ir aprendiendo cosas nuevas que me ayuden a eso, pero para iniciar debo tener como un enfoque, ¿no? La idea no es como que arranque picando de todo, porque digamos que se van a chocar porque los van a poner de toderos. Entonces, si yo arranco en back y lo que voy a hacer es back, pues me centro en eso. Listo. Ya, si se quieren ir a otra parte, pues que no sea el desarrollo del software, que ya quieran ver otros temas como IoT y eso, les recomiendo mucho que estudien este lenguaje que está ahorita, que fue el lenguaje que más creció en el 2020 en la comunidad, que se llama PROTS. Ahí les voy a copiar el nombrecito para que lo vean, que va en mucho crecimiento y pues se está usando mucho para lo que es dispositivos embebidos. Listo. Muchas gracias, Jaime. Y Daniel, ¿qué recomendaciones le daría a las personas que están empezando o terminando la carrera? Mm, recomendaciones. No, lo que decía Jaime es súper cierto. El tema del inglés es clave. Yo creo que muchas veces también es importante, sobre todo cuando uno está empezando, no tirarse muy duro con lo que uno sabe. Porque uno llega, digan, uno como que tiene unos requerimientos súper estrictos digamos, que nos forman en la nacional. Entonces uno entra a una entrevista y uno, digamos que ya hizo un proyecto de taller en, no sé, en Python o en cualquier lenguaje. Y a uno llega y le preguntan, pero vos sabes este lenguaje. Y muchas veces, yo estoy haciendo entrevistas también, y uno ve que dicen, no, pero pues yo sí sé, pero como que no tanto, como que más o menos. Y hay un montón de gente que viene y dice que sabe un montón y en realidad pues sabe más o menos lo mismo que uno sabe cuando termina haciendo un proyecto de taller. O sea, hay gente, tampoco es como para decir que soy experto, sino decir que sí sé, porque yo he notado que en realidad la gente de ingeniería física es muy buena y terminan diciendo muchas veces que de pronto no saben mucho y en realidad comparados con la industria siento que estamos todos muy bien parados. Entonces muchas veces hablar con tranquilidad, no, la verdad yo hice estos proyectos con esto, yo siento que entendí bien y, y obviamente siempre pues como muy abierto a aprender. Eh, yo por ejemplo soy súper fan de hacer cursos de todo, o sea, hago cursos todo el tiempo de algún tema que me interese y trato como de, sobre todo los de Udemy, que digamos que son ampliamente criticados porque son muy básicos. eh, Me parece que le dan a uno como, cuando uno quiere empezar a enfrentarse a un problema, me parece que es un curso bueno que uno puede acabar, si le mete moral en una semana y ya por lo menos sabe un poquito de algo. Y el conocimiento complementario, yo creo que los ingenieros físicos somos muy buenos en construir el conocimiento a partir de conocer unas bases y, y
saber cómo extrapolar los temas. Entonces yo en realidad siempre, por más que hayan criticado los cursos de Udemy, siempre me he sentido bien. Aprendo un tema y aprendí React, y aprendí JavaScript, Python, todos los lenguajes, y en este momento yo siento que sé bien esos lenguajes, y todo empezó con el cursito ahí de Udemy que se hace en una semana. Muchas gracias. Bueno, ¿Alguno? Eso. yo quisiera también agregar algo. Pues yo creo que, o yo no sé, desde mi punto de vista, yo creo que aprender a programar, pues sin importar como en qué enfocarse todavía, porque es difícil hasta que uno se enfrenta a eso. No sé, por ejemplo, yo antes de empezar a trabajar pensaba que quería dedicarme a la investigación hasta que me metí a un lugar donde era de investigación y tal vez no me gustó o tal vez no era el lugar. Y bueno, entonces son como experiencias. Luego empecé a desarrollar, yo dije, parce, hacer páginas web no me gusta. Entonces, me gusta programar, pero no quiero hacer páginas web. Entonces, es muy difícil uno enfocarse antes de experimentar. Yo digo, es como darse esa oportunidad de experimentar. Les daría de pronto como consejo que empiecen a estudiar de pronto lenguajes que son multiplataforma, por ejemplo Python. Python te puede servir tanto para tirar Django, Flask, que si vas a desarrollar, como para de pronto tirar ciencia de datos o inteligencia artificial. Eh, También te serviría para programar una Raspberry si te gustan cosas con IoT y de pronto cacherear con una Raspberry. Entonces, de pronto un lenguaje que te va a permitir por lo menos tener como un rango de movimiento. Ah, no me gustó esto, pero sé ya el lenguaje, me puedo mover a esto otro. Entonces creo que de pronto enfocarse es complicado desde ya. Y lo otro que por aquí decían que estudiar finanzas y directores de proyectos, creo que tampoco, creo que ahora lo que está, como les digo, el mundo está empezando como a cambiar todo a tecnología, entonces creo que ni siquiera los mismos directores de proyectos tienen el conocimiento de todo lo que está surgiendo ahora. Ahora están surgiendo Scrum, Lean, un montón de cosas que a ellos no se los enseñaron y que, por ejemplo, un ingeniero industrial no sabe, todavía tiene el conocimiento tradicional de cómo se gestiona un proyecto. Entonces, más que, más que estudiar otra cosa o eso, es como empezar, como nosotros a hacer, digamos, pasitos en TI, que pienso que es donde tenemos mucha fortaleza. Y, por ejemplo, siento yo que, que ahora en adelante lo que se viene es mucho de inteligencia artificial y este tipo de cosas. Y creo que nosotros estamos bien parados. Un ingeniero en sistemas con seguridad sale sabiendo programar mucho más que nosotros, con toda seguridad. Si nosotros vemos un ingeniero en sistemas recién graduado, nosotros, con toda seguridad lo va a hacer y con un montón de teoría y cosas de bases de datos, frameworks y otras cosas detrás, pero no tiene como la capacidad de pronto de entender álgebra lineal, matemática, cálculo, que de pronto nosotros entendemos. Un estadístico sale muy teso en la parte estadística, pero no sale programando, o sea, solamente no lo saquen de R. Sabe programar muy bien en R, pero casi que solamente R. Y R no es un lenguaje que sea muy usado ahora para productizar, o sea, hacer un despliegue en R es horrible. Y más si, por ejemplo, lo vas a tirar en un servidor como Linux, eso es una porquería. Entonces, creo que de pronto Python es un buen comienzo. Por eso pienso, pues, como que está ahí y que de pronto aprovechemos lo que nos da la carrera, como las bases matemáticas, analíticas y sí, y digamos que la responsabilidad y lo juicioso que somos y la pasión, creo que todo nos caracteriza eso. Al fin y al cabo, como que nos metemos mucho algo en la cabeza y al final como que tenemos la determinación de hacerlo. Muchas gracias, Sebastián. Eh, bueno, entonces, pues ya este conversatorio, quiero agradecer a los que estuvieron aquí presentes todo el tiempo, a los invitados, en especial a Daniel, que no quiero hacer la conversión horaria para saber a qué hora está por allá. 1:30 de la mañana. Entonces, muchas gracias a todos por asistir. Recuerden que este conversatorio fue organizado por la facultad. Hoy hablaron los ingenieros físicos y fue coorganizado por el capítulo estudiantil de óptica y el capítulo de ingeniería física EFIC. Y pues muchas gracias por asistir a todos. Yo creo que
ya nos podemos despedir. Hasta luego, que esté muy bien, muchas Hasta luego. gracias. Muchas gracias. Muchas Chao, gracias por la gracias a todos. invitación. Chao. Chao. Chao.